lectores. Esa es la razón por que he estampado en 30 páginas la respuesta que debo dar a estos jóvenes y al público que me oye. No quiero iniciar esta charla o esta conferencia sin antes evocar la figura y el nombre de todos nuestros muertos, de todos los hombres que gestionaron el prestigio excelso del puno intelectual y el recuerdo sobre todo enternecido de los amigos que nos propiciaron con su cariño el sentimiento de la vida. Procederé pues inmediatamente a la lectura de ese trabajo que he titulado, como ha dicho el señor doctor, Dialéctica del realismo psíquico, o sea, alfabeto del psíquico, el ABC de la muerte, el abecedario del misterio. Por tanto, se trata de una literatura que va dirigida en forma radical hacia los principios y conclusiones del problema sustantivo del hombre, sus derechos a la vida y las compensaciones a que se ve obligado para defender esos fueros más allá de la tumba. Se trata de una proposición audaz que no tomen como expresión de sectarismos anticuados. Se trata únicamente del estudio práctico, pragmático, empírico de estos problemas que afectan a todos los hombres que nos miran y a los hombres que desde ustedes también nos están mirando. Del realismo psíquico, alfabeto del incognoscible. Es conmoción más explicable que recibo las cariñosas salutaciones que mis amigos me deparan para hacer más sustantiva la razón de este regreso al calor de los alcores hogareños. 3 décadas puse entre el llave de Orjopata para el recuerdo del alma, el reencuentro del alma con la naturaleza que la modeló al amor de sus paisajes. He aquí que no bien llegado se me aproxima la generación de hombres que son esporo de mis contemporáneos y me proponen interrogante severo. ¿Cómo debemos entender el pez de oro? Este libro, si bien no ha logrado mucha difusión a causa del limitado tiraje, no ha dejado de inquietar a los espíritus acuciosos. Y si en el mundo viejo hubo intelectual prestigioso que le manifestó que él no era libro de distracción sino de estudio, y ya en la América quienes le dijeron que le estimaban intento didascálico para los deberes del continente y que influiría la nueva concepción del americanismo, hubo de comprobar que la verdadera sustancia de sus páginas pasó menos que para proponerle el tema a este grupo de hombres nuevos que se reúnen bajo el nominativo de los chasquis, comprendió que su deber era, acaso un poco prematuramente, responder a la Inquisición. Desde luego, como punto inicial conviene tener en cuenta que el pez de oro está labrado con materiales puleños, radicalmente fruto de las reacciones anímicas, telúricas de nuestra tierra y su lago. Entendido que si el Titicaca se refracta en el cielo, hay que convenir que el cielo de nuestra tierra es el Titicaca proyectado a las esferas. Los personajes del pez de oro no son personas humanas, son símbolos ópticos del corazón del hombre. Esto es, son animaciones simbólicas de la humana naturaleza, y como representan entidades biológicas, de entrada entenderemos que el pez de oro es la imagen del genes del hombre de nuestra tierra. Esto es el Corichayua, es la semilla del hombre del Tahuantinsuyo, nuestra patria histórica. Y el Coripuma, el puma de oro, símbolo del hombre matriarcal, del gas lunar, del ciclo de la mamaquilla, que los hombres del Collasuyo conocemos por la Paximama. En la telazón dramática de la obra quiere seguir el decurso histórico de la América, fundamentándose en el concepto del jata, la semilla, y el animal totémico del matriarcado Titicaca, el puma. La exploración tiene que conducirnos a establecer que del análisis de la psique embrional
del Piscis embrional, el pez de oro, y de la sociología del felino andino, y surgirán elementos de juicio para establecer un conocimiento realista de lo que ha llamado la psicología el mundo del subconsciente, o sea, el mundo interior, aquel de quien dijo el rabí de Nazaret que era el reino de Dios, esto es, que la conciencia del hombre en sus funciones íntimas radica la verdad de la naturaleza humana. Si el hombre es capaz de así entenderlo, es muy presumible que llegue día en que pueda describir con elementos de su lenguaje la realidad de su naturaleza anímica, que hoy intuye solo por hipótesis. Pero consideremos antes otros factores que conducirán a desentrañar aquello que muy agudos lectores le han encontrado de cierta hondura, poco asequible a un conocimiento práctico. El pez de oro es, en cuanto refiere a la anécdota del autor, obra que fue iniciada en la primera juventud, cuando aún vivía el ambiente del aula. Está sobresaturada de la naturaleza de nuestro paisaje físico y también del paisaje moral, ámbitos en que decursa lo que se llaman las ideas. Su naturaleza expresiva radicalmente indigenista, y si todo él posee idostenia patricia, es porque se inspira en las coordenadas de nuestra realidad política y clásica. A simple vista, todo lo que descubre el lector sutil es que el idioma de la conquista en sus páginas se filtra con una emoción vernácula, pretendiendo decidir en la amestización de las voces de los idiomas andinos y la radical del romance hispano. Algunos de esos lectores se dijo, ¿por qué el autor del pez de oro, que según revela muy claramente puede escribir en hispano acaso bastante depurado, comete el crimen de vulnerar la clásica belleza del idioma de Luis de Granada? Lo hace por simple esnovismo. ¿Es tributo suicida en aras de una moda ficticia? No. La incrustación o engastamiento de voces aborígenes en el hispano no es un invento suyo. Es fenómeno filológico que tiene iniciación en los primeros impactos de la conquista. Sí, como todos sabemos, al arribar Pizarro a tierras del Tahuantinsuyo, su velero echó anclas frente a un poblado que le dijeron era el Perú, por el río que le atravesaba, y los conquistadores truequearon la voz Perú por la voz Perú, que estaba más de acuerdo con las fonéticas de su idioma. Así todos sabemos que la juerga en el Perú adopta el vocablo de jarana como fiesta de canto, baile y fandango, pero el riguroso hispano jarana es vocablo que expresa un concepto radicalmente distinto, pues refiere más bien a follisca, tremolina, pendencia. Es que acá hubo algo singular. Cuando los conquistadores asistieron a una fiesta de íncolas donde había baile, canto y bebedizo e interrogaron por su nombre, les fue dicho que era un jarani, esto es fiesta del jarawi. De lo contrario, en España encontraríamos la jarana denominando esas fiestas. Lo mismo pasa con la voz taita, que nosotros creemos que en el norte y en algunos otros puntos de América es voz derivada de tata, del tata aymara o jesua, en cierta acepción sinónimo de padre, cuando la verdad es que se trata de un provincialismo hispano introducido por la analogía fonética de la palabra vernácula. Taita es voz aragonesa, pero el tata en puridad se encuentra en el vasco, como se le encontró ya en el sánscrito. Otros llegarán de admirar que la voz pinquillo, que es el del flautín de nuestros hermanos indios, no sea voz india, sino típicamente vasconia. En el lexicón de Bertonio ingresa ya en una inflexión pincollo. Teníamos que habernos preguntado, ¿esta acepción es lupaca o es una derivación del pinquillo vasco? A mi juicio tenemos que disponer por delante el ánimo honesto y reconocer que buen número de voces que hoy estimamos vernáculas son de formación, derivación o adaptación de voces indígenas españoles fonéticamente hibridadas. Hemos visto los puneños, la pareja del tamborilero y el flautista que acompañan en sus danzas al famoso jañacho, el genitor, el danzante, y siempre nos inclinamos a mirar en ellos estamento aborigen, pero el pinquillero y el tamborilero que acompaña la danza de los pelotaris es nacional de Vasconia.
Por este estilo se me comprenderá el análisis etnológico tiene que llevarnos a conclusiones tremendas. La interpenetración o transculturización de lo hispano en lo antioqueño ha sido profunda, tan profunda que por cuasi autoriza la trónica de pensadores como Salvador de Madariaga, quien sostiene que España no solo ha descubierto y conquistado la América, sino que la ha inventado. El pensador y biólogo Nietzsche del Báltico ha sostenido a sí mismo en sendos tratados. Se trata de un americanista devocional y efusivo que los gobiernos de países de raíz demográfica indígena andina no debieran empeñarse en extirpar de los hábitos del indio el uso de la vestimenta típica que le conocemos, pues que pueblos refinadísimos como los alpinos y los nórdicos de la Europa tienen orgullo nacional el usarle en sus grandes efemérides. Así es en efecto, pero es que el notable pensador cree que el vestuario que emplea hoy la población indígena de América es la tradicional patricia del incanato. No es radicalmente. Si se ha conservado el empleo del tejido burdo, la vasca que decían los conquistadores, sus formas son típicamente del demos campesino español. Consideremos entonces dos piezas de esta suntuaria plebeya de la conquista. El poncho no es prenda incásica, tampoco lo es la montera de nuestras indiecitas de Pauparcolla o Capachica. El escritor y profesor cusqueño José Gabriel Cosio dedicó sorprendente ensayo a demostrar que el poncho fue pieza importada por los esclavos negros del África. Y en cuanto a la montera, no hay que ahondar investigación alguna para encontrarla en uso actual entre las mujeres de la famosa Talavera de la Reina en España. Inclusive el tocado de las princesas Cosco tiene dúplica en las mujeres delqui de la costa tartesa o de la España arcaica. Lo que sí tenemos que admitir es que la hibridación de esas formas es un fenómeno que se inicia en la conquista y alcanza de inmediato a los fonemas del idioma. Será siempre sorprendente descubrir que en los barbarismos de la jerga del castellanista indígena hay tampoco, y en forma decisiva, una hibridación idiomática, cuanto hay la conservación de los barbarismos con que el pechero empleaba el idioma en el siglo XV, sobresaturado de latinismos. Pero eso no quita que acá se cumpliese radicalmente el fenómeno de populación de costumbres, instituciones y fonéticas de las dos entidades que se enfrentan en el proceso de la dominación. En los primeros años de esa era inicial, en Copacabana, hoy Bolivia, se dio ya un poeta español de la orden de los agustinos, quien ha dejado algunos sonetos en los cuales el idioma español conduce estamentos del proceso de hibridaje. Es preciso reconocer además que la autoridad máxima idiomática española no ha bloqueado este proceso y se ha buscado más bien oficializarle, admitiendo en el tesoro lexicográfico español innumerables vocablos aborígenes. Y ya no resultará estridente recordar que desde México a la Tierra del Fuego el hispano ha ido cediendo con la jerarquía de quienes lo intentaban a la progresiva amestización del idioma. Ecuador se dio en los primeros años de la República un teatro vulgar concebido en hispano híbrido, y no menos en Perú y Bolivia, infortunadamente sin revelar categorías superiores. No hay que olvidar tampoco que usando del hispano de la colonización en el norte argentino y en Chile también, el fenómeno de la hibridación se hace general en las masas populares. Nos reiteramos un concepto que expusimos en el Pez de Oro: la suerte que disfrute ese intento de nacionalización idiomática americana dependerá de los escritores con genio que lo empleen. He ahí explicado el porqué en el libro de que tratamos se use de formas idiomáticas de proximidad hibridal. No presumo haber logrado nada sustantivo, pero creo que de este intento puede surgir la necesidad de plantearnos un problema sustantivo, el problema de América como idioma. Ya sabemos que el hispano es considerado lengua nacional en las repúblicas en que la colonia se manumite de la autoridad del rey hispano.
pero una literatura que emplee el idioma de la conquista y el coloniaje, aunque legalizándole políticamente, no puede ambicionar a otra clasificación respecto de la metrópoli que a fruto de sus reflejos, por tanto, a literatura de colonia. Y que una literatura de colonia nacionalice como suyo el idioma de la dominación solo demuestra que la independencia americana fue política, pero no nacional. ¿Cómo se puede asimilar aberración semejante si se tiene por delante el mismo ejemplo de España? El idioma español no es aborigen de la península. Es el resultado de la hibridación del latín, el griego, el árabe, las lenguas visigóticas, y ya se entiende. En fin, es de la alquimia de todo idioma sintético, pero solo cuando alcanza las normaturas singularizantes deja de ser idioma de colonia, es ya un idioma nacional. Observemos que el trasplante romano se opera en Greda, que no tiene las normaturas en ningún caso del Tahuantinsuyo. Las huestes del César invadieron un territorio que vivía la era de lo que llaman los mismos españoles las becrías. Esto es de los reyesuelos. De esas unidades políticas primitivas quedan secuelas en las repúblicas idiomáticas catalana, vasca, aragonesa. Después el latín se volcó sobre mundo inarticular y supeditó conglomerado sin raíces nacionales patricias, no logrando hacerlo allí donde habían se entrañado las migraciones célticas, druidas o galas de la lengua de Oco. El hispano encontró otro mundo en América del Sur, encontró un imperio sui generis y de articulación ancestral, donde regía la hegemonía de un idioma rico y avasallador, la runasimi, la lengua del hombre, conforme elementales leyes sociológicas. Si la hibridación del conglomerado humano fue para España de una necesidad política, la hibridación de la lengua fue una consecuencia pragmática de esa economía de colonia. De ahí que la jerga del comercio popular tiende a sustanciar un lenguaje comercial indígena, lengua de intercambio. Atribuir a España la abstracción de la runasimi será casi un crimen. Es en el régimen de las republiquetas que se siente la necesidad de cautelar la hegemonía del romance, puesto que sin ese celo, muy pronto las lenguas aborígenes habrían acabado por supeditarle. Y a las repúblicas les interesaba mantener lo español y cancelar lo indígena. El trabajo de conservación de los lexicones indios en la colonia parece que constituye un monumento nunca superado después. Es en la República que se dan leyes como las que consagra el gobierno de Chuquisaca, capital de la hoy Bolivia, o Alto Perú, sancionando inclusive con cárcel a quienes se empeñasen en hablar el idioma de los incas. Y hoy funciona en pleno siglo XX en Madrid una cátedra para el estudio del Jesúa. Y es que el idioma de los incas no es una lengua inferior, y menos un dialecto. A juicio de eminentes filólogos como el italiano Honorio Mossi, es una de las lenguas más ricas, flexibles, expresivas entre las lenguas del planeta. Y Mossi es de las fastigias más elevadas de la filología europea en el siglo XVIII. Esta dialéctica inspiró la creación por la Real de Madrid, repetimos que con criterio sano, de las academias americanas correspondientes de su autoridad, las cuales tuvieron y tienen la misión de estudiar en sus morfologías populares el proceso de hibridación del romance y someter a su examen aquellas voces indias que por su necesidad debieran adquirir carta de ciudadanía en el acervo idiomático español. Si bien se observa en el Pez de Oro, además de respetarse vestigios de ese proceso, todo cuanto se ha hecho es conservar la voz aborigen para la denominación de las cosas, de la naturaleza y los entes de la conciencia americana. Yo no llamaré alma al fluido que anima la vida con voz latina, ni psique con voz griega, la llamaré con voz vernácula americana, ajaivo.
Si este hecho en conciencia, no podrá la Real de Madrid considerar la barbarismo ofensivo a la dignidad de su lengua, como sostienen algunos flautistas de la ESA salmantina de la inteligencia neohispana. ¿Y por qué todo esto? Porque los americanos tenemos que decidirnos por radicalizar nuestra naturaleza y decirnos si somos españoles o somos americanos. Si lo primero, huelgan comentarios. Lo único que hemos hecho con el romance es convertirlo en centón de vulgaridades inferiores, puesto que, salvados los maestros americanos del idioma, en América se escribe un caló digno de las resacas de la mar filibustera y rapiñosa. Pero si somos americanos, nunca llegaremos a conocernos si no conocemos nuestra lengua materna. Yo me propongo un categorema, como dicen los filólogos, el alma marra, Ajayuatan. ¿Qué entiende por él el escritor hispanoamericano? Entiende esa secuela del barbarismo del indio y le tira por la borda. Esto solo revela no que ese categorema sea lo que él cree, sino que el escritor ese pueda que conozca muy bien el hispano, aunque para que pudiese apreciarse y conocerle, tendría que acreditarnos que conoce en igual profundidad por lo menos el latín, el árabe, el griego, pero el idioma de su patria, el tahuantinsuyo, la es plenamente ignorado. Esto solo revela no que ese categorema sea lo que él cree, sino que el escritor ese pueda que conozca muy bien el hispano, aunque para que pudiese apreciarse y reconocerle, tendría que acreditarnos que conoce en igual profundidad por lo menos el latín, el árabe, el griego, pero el idioma de su patria, el tahuantinsuyo, la es plenamente ignorado. Una buena noción de los categoremas indígenas no puede llevar a conclusiones baladís. Los idiomas, y lo han establecido así los más altos exponentes europeos de esta ciencia, son el tesoro filosófico, político, técnico, en que los pueblos sin letra tienen el legado de sus concepciones del cosmos. Cuando Garcilaso de la Vega Inca nos recuerda que el aborigen del Tahuantinsuyo definía al hombre como simple tierra animada, Aypacamasca había enunciado una fruslería. Ese categorema es una síntesis biogenética de la mentalidad andina y nos dice que el hombre es hijo, como las plantas y los animales, de las fenoménicas de la madre tierra, la Pachamama, la madre necesaria. Y si lo admitimos, ya hemos enfrentado un nuevo portillo para la verdadera ubicación de toda doctrina en materia del conocimiento del mundo, de aquello que los dialécticos llaman la noceología del pensamiento. Entre tanto, aquí enfrentamos conclusión radical. Sin lengua nacional, ningún pueblo posee literatura nacional. Y como en el caso nuestro, emancipados de la metrópoli española, podremos arguir que somos unidades políticas independientes y hegemónicas, pero desde el punto de vista de la mentalidad y la conciencia, somos colonos de Castilla. Y la nuestra, lo más que puede aspirar es a que se la considere por hispano en una naturaleza de expresión propia de toda literatura de colonia. ¿Quiere esto decir que en el Pez de Oro no pretendo encauzar la corriente de hibridaje a fin de lograr, como los españoles con el latín, la factura de un dialéctico hispano sobre la base de la lexicología incásica, como el romance, o sea, el romance romano, el francés, romano, el inglés, que son dialécticos de latín? El nuestro es un idioma humano de flexibilidad cimera, de expresión sublime. Si el doctor Mossi, como he recordado en la homilía del Coillario, hacía viajes especiales de Roma a los Charcas para darse el placer de predicar, pues Mossi fue eclesiástico, en esa lengua dulcísima, como dice. Lo que en realidad quiere sugerir la hibridación que se manifiesta en mi libro es que los americanos estamos obligados a restituir como lengua oficial de la República del Tahuantinsuyo el idioma de nuestros padres, los incas, y de nuestras madres, las collas y mamacunas, como han hecho los indonesos cuando sacudieron la dominación del león británico.
Infortunadamente, los fenómenos coloniales no hieren la radicalidad de la semilla genésica a la que se ha dado el nominativo de alma. El genes es invulnerable a la acción de todo agente letal, como lo han establecido investigaciones severas de laboratorio, por lo que al menos desde el punto de vista de la semilla, del genes, el hombre es inmortal, y no inmortal como especie, sino como individuo, como ego, por lo que los fenómenos coloniales tienen valores políticos y económicos, pero no hieren la naturaleza histórica de los individuos. Es aquí como el estudio de la Hayuwatn, esa síntesis ontogénica y axiológica, viene a demostrar que el conocimiento de la naturaleza moral del hombre, de su mundo interior, no podrá ser revelada, sino sujetándole al análisis, a la perspectiva realista que descubre. ¿Por qué es que el alma amarra? Yo obtuve esta fórmula acá en las cumbres de nuestro delta. Amarra porque cuando el muerto se sabe ofendido por su prójimo, se mete en su corazón y allí le castiga. ¿Cómo? Y es natural, si recibió bondades, amor, lealtad, al llegar a ese corazón se hace panal de dulzuras y vive sustentando a quien amó, sigue amando. El Hayuwatn además plantea otra verdad secular. Si el hombre es inmortal desde la semilla, esto es, desde el alma, los muertos de ayer son los que nacen hoy. Ya vemos, el idioma es la fuente de juvencio de la verdad cósmica e interior para los hombres, y los hombres no tienen otro camino de conocerse que la lengua con que conocieron sus ancestros y permanecen vivos en su corazón. Queda establecido que el pez de oro es de una literatura que no persigue ciertamente la creación de un nuevo idioma, como parece que juzgó algún cimero hombre de letras americano, cuyo nombre no puedo evocar, puesto que la versión no llegó a mí directamente, pero sí que pretende infundir en el hispano una emotividad idiomática que en alguna manera nos hable de las raíces del Arunacimi, que yo llamo el Jesu Aymara. Y agregaré ahora que el volumen édito es solo el primero de otros que le siguen y que completarán acaso una suerte de epopeya del hombre. En efecto, tras el pez de oro debe aparecer Resurrección de los Muertos, que debe editarse en México, de mayor número de páginas, y en el cual, en forma dialogada, en todo caso de un teatro sui generis, se acomete el análisis del problema dialéctico de la Hayuwatn a través del complejo filosófico, psicológico, histórico y sociológico de este problema sustantivo de la humana sociedad. ¿Por qué debemos estimar que la muerte es solo una palabra y que no existe? Porque si existiese, dejaríamos ipso facto de existir, como axiomatizó el filósofo griego Epicuro. Tras ese volumen viene otro denominado Mayéutica, en poemas didascálicos que ahonda el sentido del esquema. A Mayéutica habrá de seguir un diálogo que es denominado Platón y el Puma, en el que se examinan por las mismas canales el tema de la salud del hombre desde raíces que como individuo planetario no corresponden, reaccionando contra el idealismo espiritualista del socratismo platónico. Y ya le seguirán Quiriquilas de la Sirena, poemario Titicaca en abono del símbolo matriarcal de las aguas. Luego Malalas, Hailincásico, poemario en tono épico, sin embargo inspirado en las ritmias de Leirá y Lupaca, o sea, la canción de cuna, poemario en defensa del incario y exaltación de sus valores. Tras esto vendría otro de nuestra singular dramática, los pueblos resucitan como los hombres, sobre la base de las cinemáticas de la Hayuwatn. Ya entramos a las biorritmias del Tawan en fronte radical hacia la demostración positiva de la inexistencia de la muerte y a la proposición insólita: nuestros muertos no están ni estuvieron muertos nunca, están vivos junto a nosotros y en nosotros. Colección de madrigales no dedicados ya a las novias actuales, el Harán y Siwa, sino a las mujeres que murieron y nos viven. Ven con nuestros ojos, oyen con nuestros oídos, aman o odian desde los sistemas cordiales de nuestra naturaleza. Y allí cierra el periplo con la pieza Cosco Aguara,
Esto es diálogo que se produce en el primer planeta a que el hombre tendrá que dirigirse cuando las condiciones biológicas del nuestro hubiesen seguido un proceso de linfatización, si así puede decirse, y ya resultar inadecuado para sustentar la vida como lo ha hecho hasta hoy. Explicar este bosquejo no es hacedero en las líneas de una charla, pero la lectura de los volúmenes invocados dejará en el lector la certidumbre de que quien les trazó no sufre psicosis, ni sus planteamientos pueden ser referidos a travesuras de la imaginación. Es realmente para mí insondable, asombroso lo que ocurre en este momento. No hay antecedente en la historia humana de pueblo que llame a lugar público a un autor y le pida explicar su obra para entenderle. Solo en esta tierra singular del planeta se ha dado ese caso. Viéneme a memorias la visita que hizo acá a Puno, allá por el año 27, un gran pianista argentino del apelativo del Cid campeador Ruy Díaz del Vivar, quien ofreció 2 recitales a los cuales acudió en masa a la población de la aldea. Díaz del Vivar, emocionado hasta el sollozo, me confió su asombro. El pueblo, que no tenía ya dónde oírle en la sala del teatro, se apelotonaba en pasillos y calles. Era Díaz un mago del piano. Algo semejante está pasando hoy. Un pueblo inquiere del autor de un modesto libro por los sentidos de su mensaje. Este privilegio no gozó genio alguno de la tierra. Mido pues en su soberana significación desde el humilde sitial que ocupo como autor de libros lo que importa. Cuando el pobre Dante, el genio de la comedia humana, le discutían y le negaban, sufría exilio con la promesa de ahorcarle si subrepticiamente se filtraba a tierras florentinas, nadie se movió a llamarle en su defensa. Lo menos que de él dijeron es que tratándose de autodidacta, ese libro genial podía haber sido escrito por él. Llamado de mi voluntario exilio por mis amigos, los hijos de estos me han traído a esta tribuna para decir palabras que esclarezcan los sentidos de mi modestísimo aporte a la literatura del Perú. Eso solo es posible en este pedazo del planeta donde, según afirmaba un gran escritor revolucionario, don Adelardo Gamarra, nunca se dio tonto alguno. Ahí porque mi problema en este momento es más grávidamente severo, porque es un tonto quien debe rendir cuenta a los suyos de la obra con que pretende subvertir las bases hasta hoy consagradas de la mentalidad humana. La proposición dialéctica del realismo psíquico alfabeto del incognoscible puede ser juzgada superficialmente solo como expresión de aguda esquizofrenia, porque si es psíquico un fenómeno no puede alcanzar realidad táctil, y su proposición constituyendo el alfabeto del misterio, de lo inacible e inconcebible, determinará conclusión radical que señale al método fisiológico, el medio único de su conocimiento, y ya deja de ser psíquico. Realmente, por más que yo me esforzara mi modestia por elucubrar silogismo fructuoso que hiciese lógica su naturaleza, no habría alcanzado a más que agregar sobre los simunes de arena de la dialéctica grano insignificante. A estos esquemas solo pueden responder realidades. Los muertos viven, sí, pues que hable. Desde las puntualizaciones del Estagirita en su Tratado del Alma, que posteriormente la filosofía ha llamado psicología, a las expresiones de la nueva disciplina de la psique, a decir verdad, se ha modificado sustantivamente el organismo dialéctico. Los fenómenos de la conciencia vienen de virtualidades y potencias del espíritu, del cual la inteligencia es la máxima expresión. Y como el espíritu del alma para la buena ontología viene a ser lo mismo, o mejor, no se han descubierto individuación alguna, resulta que los fenómenos de la psique corresponden al conocimiento de los inteligibles, esto es, que solo la inteligencia no es de funciones fisiológicas.
puede alcanzar a ese conocimiento. La psicología ha cursado, por tanto, un proceso por el cual perseguía encontrar en funciones endocríneas, como los científicos dicen, las causalidades de toda expresión anímica del hombre, hasta llegar al psicoanálisis, que les refiere a síndromes en el decurso social, determinando percusiones a plazo de impactos pasionales o simplemente motivos, para arribar a expresiones estadísticas que llenan de pavor, pues precisamente el psicoanálisis se ha encargado de revelar que la morbilidad psicótica del siglo XX alcanza cifras demoníacas. La humanidad, según esos datos, constituye ya conglomerado en estado clínicamente alienado. De los muertos traigo a cuenta el parecer del prestigioso psicoanalista norteamericano Nestor Soter, quien sostiene que en el ejercicio de su profesión le ha demostrado que más beneficioso que los métodos terápicos de su profesión para bloquear la morbilidad psíquica que avasalla a las naciones es someterse a los métodos del exorcismo parroquial y de los ritos de la sinagoga israelita. Esto es que solo una voluntad divina puede resolver el ascenso en los índices de locura, flagelo de la civilización. Y esto parece en cierto modo lógico, pues recordaremos todos que el Mesías, cuando le fue dispuesto un endemoniado, no atendió a curarle, sino a echar a los demonios que le enloquecían. Y esa conclusión es radical e incontrovertible. El mal en el hombre no es propio del hombre, sino de Lucifer, que se adueña de su conciencia. Quiere decir que cuando se da el hombre bondadoso, justo, magnánimo, el diablo no le ha aplicado la Hayuatan, sino que son ángeles quienes le asisten. Diablo y ángel son proposiciones simbólicas. Jesús echó a los diablos. ¿Y qué hicieron estos? Se metieron en el corazón de los cerdos, quienes, espantados con la presencia abominable, prefirieron destrozarse en el abismo. Pero ya libres del endemoniado y de los puercos de la piara, se posesionaron de otro individuo y desde él le gritaron: «Si te conocemos, Jesús de Nazaret, hijo del carpintero». Entonces estos diablos tienen también personalidad y son individuos con psicología diferenciada. No son entes ni espíritus, son hombres. El rastreo este corresponde ya a un intento de perseguir leyes de un realismo psíquico como fundamento de la conducta humana. Cuando se investiga en el rigor de la letra, o sea, de la dialéctica, no se encuentra medio de conocimiento, si él no procede de fenoménicas de la inteligencia. De aquí que la filosofía y las teodiceas estas, que se nutren de los símbolos, solo llegan a conclusiones a priorísticas o a dados de fe y de razón. Sin embargo, la visión de los símbolos, que corresponde a un medio de expresión anterior a la letra, descubren que no solamente el hombre ha conocido la realidad de su mundo interior, sino que los muertos que adquieren perfil en esos símbolos han estado manifestando al hombre las puntualizaciones de un realismo psíquico. ¿Qué se debe entender del cisne que posee Leda? Tiene que entenderse que un genes de hombre, el del padre Zeus, padre de los dioses griegos, se ha posesionado del cisne, y que el genes de una cisnesa se ha posesionado de la casta Leda, por lo que el apetito erótico se realiza desde dos individuos vestidos con disfraz humano y exótico, pero siendo solo hombres. Esos son los llamados asivinos, los centauros, nuestro Gokena, el hombre con cabeza de llamo, el hombre Kuntur, el hombre puma. La semilla humana, según conclusiones de laboratorio, es no solamente inmortal, sino que es aérea y posee capacidad de traslación que supera todo concepto de velocidad. El mismo Jehová lo hace saber a los israelitas cuando les notifica que su enojo por la desobediencia de sus leyes le ha inspirado el propósito de castigarles, y que él prenderá en el corazón de Nabucodonosor el odio con que debe arrasarles, como él pondrá también el miedo en los israelitas para que sean sometidos a esclavitud y convertidos en polvo.
Ese individuo aéreo está pues tan pronto con unos y los otros hombres gobernando en su voluntad. Pero esto planificado en tal esquema nos lleva a otra conclusión que se fundamenta en las conclusiones de laboratorio. El genes o semilla o alma del hombre es individuo esencialmente demónico. Esto es individuo memoria, es un ente que es porque tiene viva memoria de sí mismo. Y sus descripciones al microscopio han llevado a la conclusión de que posee conciencia y capacidad de razón, o sea, de lógica. Es pues el alma del hombre que los frigios representaron en Eros, el dios del amor, o el psique, la libélula del aliento vital. Para que un hombre de la estatura mental del númida Agustín derivara de pronto al excelso cristianismo que practicó y predicó, y para que el fenomenal anticristiano y superna mentalidad greco-romana, como Pablo de Tarso, cuando se dirigía a masacrar cristianos, explotara en sus contrarios, fue preciso que en Damasco este y en Tagaste aquel hubiesen sido sometidos por el Ahayhuatán, operación por el cual el alma de un muerto echó amarradura de lazo férreo a la conciencia del proceso, y tras esto se hiciese ver lo que buscaba, oír cuanto le convenía y le hiciese desear en la medida de sus deseos. Hablo a lo loco, dirá después Pablo, en mis momentos de mi delirio. Eso se llama esquizofrenia en buena psiquiatría. La psiquiatría nunca pudo caracterizar esos síndromes y cuando a ellos se abocó fue para derivar a sindromatías de aproximación que descubren soluciones positivas. No tenemos por qué admirarnos. La mentalidad humana está hecha sobre estos impactos de la patología de su alma. Sería para mí muy fácil planificar acá cuadro teorético que señale las desviaciones de la ciencia del alma, pero lo juzgo innecesario. Aún equivocada la ciencia, siempre estará en su camino, porque para ella la libertad de rectificación es el deber de la conciencia científica. El Ahayhuatán tuvo este siglo confirmación resonante en las prácticas del ocultismo, cuando la doctora Bizán, entonces tagoreta de ese culto, anunció que el maestro Mairena, 15ª encarnación de Krishna, se posesionaría de la materia pura del joven Krishnamurti, el cual fue descubierto por ella como el hombre destinado a actualizar la presencia de ese maestro de la humanidad. Y la operación con todos los fastuosos ritos orientales dio por resultado que Krishnamurti, no por poco tiempo, pasó a ejercitar ese papel, no por ser Krishnamurti, sino porque Krishna se había apropiado de su naturaleza. Estos fenómenos serán bloqueados siempre que el hombre actual cultive la resiedumbre de su yo, su ego. Y así fue que tras de algunos años del macarrónico suceso, Krishnamurti decidió que se sabía muy él, muy en su ego, para ser de marioneta de nadie ni de Krishna, y echó a las basuras el Ahayhuatán que le dispusiese la locura del ocultismo. De actitud como esta no fueron capaces ni Agustín ni Pablo de Tarso. No soy yo acá disponiendo de batería contra las religiones ni la fe de nadie. Es con el mayor respeto que infiero de estos temas. Lo único grávido en mi caso es que tales rastreos tienen un solo corolario, la realidad, y ningún supuesto ni a priori alguno. ¿Cómo se me ha pedido cañamazo para el entendimiento de los símbolos del pez de oro? He creído de mi deber, de un honesto deber, de anticipar esta exposición empírica que hará posible su asimilación, por lo que descorrer sus significados y morfologías me será ya más hacedero, y entonces comprenderemos que ese libro se dirige a sustentar un conocimiento realista de los problemas anímicos humanos y de las leyes de la historia, haciendo necesario comprender que la muerte es un mito, y que si la semilla del hombre no muere, y no muere su capacidad mnemónica, su naturaleza de individuo histórico hoy, que les hablo a ustedes,
Y les hablo yo, y aquí hay prójimos nuestros que les hablan como en ustedes. Hay conciencias lúcidas y honradas que al oírme entienden que la muerte fue creación del alma enferma del hombre, causa para el destino satánico de la conciencia humana después de la tumba. Y si los hombres no mueren, los pueblos que son formación de hombres tampoco pueden morir. Por lo que si este fenómeno insólito, sin precedentes en la historia humana, se produce en territorios del Tahuantinsuyo, nuestra patria, es porque el Tahuantinsuyo, como sostuvo el arqueólogo francés Métraux, está vivo y agonizando en las cumbres andinas. Nuestro país se suma a esta corriente cada vez más vigorosamente. Su arte es ya cuasi radicalmente incásico, y hasta sus poetas surrealistas se inclinan a brevar en las fuentes de la inspiración ancestral. Cuando el actual gobierno instituye la disciplina, no se juzgue esto como actitud genuflexa de lo que se llama la acción popular. ¿Acaso está revitalizando el fundamento moral de la naturaleza incásica? Eso fue el Tahuantinsuyo, el milagro de la acción popular. Entre las revelaciones de la anécdota histórica, lo sabemos todos, está el prodigio del trabajo cooperativo del Inca y del montaje por series, que fue el milagro de la industria de guerra yanqui en el conflicto contra el hitlerismo. Dado el Inca al grupo que se le sometía, era informado que carecían de regato agrícola y hasta de fuente municipal para el suministro de agua, si así puede decirse. Y si llegaba en la tarde, ya arrumbando el sol al ocaso, ordenaba a su ejército que al día siguiente debía entrar el agua a ese poblado, y que se traería de 8 leguas de distancia antes que el Padre Sol festonase con sus rayos las cumbres de la montaña. Y los asombrados hijos de esa colectividad al amanecer percibían el ruido de la corriente que inundaba la poza en que se depositaría ese beneficio de los nuevos súbditos hijos del sol. Eso en clasificaciones políticas modernas se llama espíritu público, ese principio moral que hace que todos los hombres se sientan obligados a concurrir al beneficio de su colectividad. A plena noche lunar vi también que la comunidad, como se dice, esto es el conglomerado del Ayllu, se hallaba entregado a reconstruir la pequeña casa y que lo hacía acarreando materiales de propiedad de sus miembros, pues le dispondrían hasta donde eso era posible de cuanto había perdido la familia. Al interrogar a qué obedecía el apremio, si se empeñaban en trabajar de noche y no de día, se me contestó: y ha sido una vergüenza para el Ayllu que el Padre Sol contemple esa ruina en el abandono, signo de desidia e inhumanidad de la familia común. Allí es forzoso encontrar viva el alma del caso, como bien conducida se la encontrará también esa política de la acción popular sin politiquerías. Cuando se miran estos hechos, no se tiene que sustentar que la muerte es un mito y que los hombres que dinamizan desde el gobierno o en el Ayllu están demostrándonos que los incas, metidos en naturaleza criolla o mestiza, siguen por las rutas de su derecho histórico y que la dialéctica de nuestro destino solo puede resolverse cuando el gran imperio que ellos forjaron a través de los milenios recupere dentro de las formas de la civilización los ejes cardinales de su naturaleza. Entonces habremos puesto un pie en el camino de nuestra verdadera historia y lo que llamamos el Perú será la República del Tahuantinsuyo. He ahí lo que he llamado el realismo psíquico, alfabeto del incognoscible, punto de partida para estructurar un organismo político mental. No se oculte a ustedes que esta escanachización ingenua, desprovista de pretensiones académicas, determina la radical transformación de los conceptos sociales, políticos e históricos que han predominado en el mundo hasta este siglo XX, y que su aceptación por la ciencia con autoridad señalará el punto de partida de una nueva cultura y hasta de una nueva humanidad para el planeta todo. La cultura humana, a partir de este hecho, acaso, se denomine en la historia cultura humana del Tahuantinsuyo.